Después de 32 años dándolo todo por esa empresa, me despidieron por viejo. Así, sin más. Ni una placa, ni un agradecimiento, ni una última reunión con mis compañeros. Solo una llamada fría de recursos humanos y una caja para mis cosas. Me llamo Julián, tengo 62 años y esta es la historia de cómo me echaron como si fuera un mueble roto, y un año después me buscaron de rodillas para que regresara a salvarlos. Recuerdo bien ese lunes. Era primavera, pero el aire olía a invierno. Entré como cada mañana a las 8, saludando al guardia de seguridad, a las chicas de recepción, y subí a mi oficina con un café humeante. Llevaba más de 3 décadas trabajando ahí, desde que la empresa era apenas un galpón con computadoras viejas. Yo ayudé a construir sus cimientos, literal y figuradamente. Pero esa mañana noté algo raro. Nadie me miraba a los ojos. Los pasillos estaban más silenciosos. En mi escritorio me esperaba un sobre cerrado. Lo abrí sin sospechar, pero al leer las primeras líneas sentí que el mundo se me venía abajo. Por motivos de reestructuración, decía. El resto fue ruido. Me querían fuera. Me consideraban prescindible. Viejo. Lento. Obsoleto. Intenté hablar con el nuevo gerente general, un joven de traje entallado llamado Lucas que no tendría ni 35 años. Me dijo que admiraba mi trayectoria, pero que la empresa necesitaba renovarse y dar paso a nuevas ideas. Traducción: reemplazar experiencia por juventud, aunque fuera inexperta. Salí de ese edificio con una mezcla de rabia, tristeza y vacío. Me sentía traicionado. No solo me habían quitado el trabajo, también me habían arrancado parte de mi identidad. Durante semanas no pude dormir bien. Mi esposa, Clara, trataba de animarme, pero yo me sentía inútil. Ya nadie respondía a mis correos, mis llamadas. Para el mundo corporativo, yo ya no existía. Pero no me rendí. Empecé a dar clases particulares de ingeniería a estudiantes universitarios. Arreglaba computadoras viejas en el barrio. Incluso me animé a escribir un blog sobre gestión de proyectos. Poco a poco, fui encontrando sentido en lo que hacía, aunque el dolor seguía ahí, como una herida abierta. Y justo cuando empezaba a aceptar mi nueva vida, el teléfono sonó. Era Lucas. Hola, Julián, espero no molestarte, empezó con una voz que sonaba más tensa de lo que recordaba. Mira, sé que esto puede sonar extraño, pero estamos enfrentando una situación complicada en la empresa. Necesitamos tu ayuda. No supe si reírme o colgarle. ¿Mi ayuda?, dije, seco. Después de echarme como un trapo viejo, hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Sé que lo que hicimos no fue justo. Pero estamos en una crisis seria. El nuevo sistema que implementamos no funciona como esperábamos. Los informes se pierden, la logística está colapsando y el equipo no logra encontrar la raíz del problema. Tú lo diseñaste, tú lo conoces mejor que nadie. Respiré hondo. Parte de mí quería colgarle. Parte de mí quería gritarle. Pero otra parte, esa que aún sentía orgullo por el trabajo bien hecho, sintió curiosidad. ¿Y qué esperan de mí? Que vengas, al menos una semana. Nos ayudes a diagnosticar el problema. Obviamente, con una buena compensación económica, añadió rápido, como si eso lo resolviera todo. Le pedí un par de días para pensarlo. Colgué, me senté en la cocina y miré por la ventana sin decir nada. Clara apareció con su bata, una taza de café en mano. ¿Quién era?, preguntó. Lucas, el gerente que me echó. Quieren que vuelva a ayudarlos con un desastre que armaron. Ella no dijo nada por un momento. Solo bebió un sorbo y luego me miró. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Me hirieron, Clara. Me dejaron sin nada. ¿Y ahora vuelven como si nada? Ella me tocó la mano suavemente. Sí, pero también es una oportunidad. No por ellos. Por ti. Para cerrar un ciclo a tu manera. Para demostrar que todavía vales, aunque ellos lo hayan olvidado. Sus palabras me quedaron rondando toda la noche. Y al día siguiente, llamé a Lucas. Acepto, pero con una condición. Dime, respondió él, visiblemente aliviado. Quiero carta blanca para trabajar como yo considere. Sin interrupciones ni sugerencias. Y quiero que el equipo me respete. No soy un becario. Trato hecho, dijo de inmediato. Así que volví. Un año después, caminé de nuevo por esos pasillos que tan bien conocía. Pero esta vez, con otra mirada. No como el empleado fiel, sino como el veterano que regresa con dignidad. Algunos me saludaban con sorpresa, otros con incomodidad. El ambiente estaba tenso. Entré a la sala de servidores y encontré a 3 ingenieros jóvenes,
todos con cara de susto. ¿Usted es Julián?, preguntó uno. Sí, el mismo al que dijeron que ya no servía. Y me puse manos a la obra. Los primeros días fueron una mezcla de nostalgia, tensión y desafío. Todo el sistema que yo mismo había creado estaba irreconocible. Habían metido mano sin entender bien cómo funcionaban ciertos procesos, y eso había descompensado por completo la cadena logística. Documentos duplicados, rutas de envío mal definidas, clientes enfadados, era un caos silencioso que nadie sabía cómo solucionar. Me senté en mi antigua oficina, que ahora era un rincón improvisado en la sala de servidores, y comencé a revisar todo desde cero. No tardé en darme cuenta de que los errores eran evitables. Lo que faltaba era experiencia, paciencia y algo de sentido común. Los chicos que trabajaban conmigo al principio se mostraban distantes, como si no quisieran reconocer que necesitaban ayuda de un hombre pasado de moda. Pero poco a poco, al ver que mis correcciones funcionaban, empezaron a escucharme. Uno de ellos, un muchacho de unos 30, llamado Mario, se me acercó una tarde y me dijo: «Disculpe, don Julián, lo que está haciendo es increíble. ¿Por qué lo echaron?». Me reí con amargura. Porque pensaron que lo nuevo siempre es mejor. A veces lo moderno deslumbra, pero se olvida de lo esencial. Ese día, Mario se quedó trabajando a mi lado hasta la medianoche, ayudándome a reestructurar parte del sistema de pedidos. Fue el primero en cambiar de actitud, y con el tiempo, los demás también se sumaron. Al cuarto día, llamé a Lucas para reunirnos. Le mostré un informe con todos los errores, las soluciones que ya habíamos implementado y los cambios que aún faltaban por hacer. «Esto es impresionante, Julián. No sé cómo agradecerte», me dijo con una sonrisa nerviosa. «No busco agradecimientos», le respondí. «Pero deberías pensar en cómo trataste a alguien que dio tanto por esta empresa. No se tira a la basura a la gente cuando deja de ser útil. La experiencia no se reemplaza con un curso online». Lucas bajó la mirada. No dijo nada. Pero su silencio hablaba por él. Los días pasaron, y poco a poco, todo empezó a estabilizarse. Los clientes regresaban, los pedidos llegaban a tiempo, el sistema respondía como antes. Era como volver a ver florecer un jardín que creías marchito. Pero aunque las cosas mejoraban afuera, por dentro yo sentía algo más profundo: estaba sanando. El rencor se iba disolviendo a medida que demostraba que todavía tenía valor. Y lo hacía a mi manera, sin ruidos, sin venganza, con trabajo. Un viernes por la tarde, Clara vino a buscarme. Entró a la oficina, me abrazó y me dijo al oído: «Te ves distinto, Julián. Te ves en paz». Y tenía razón. Pero no todo era tan simple. A pesar de la mejora evidente en la empresa, aún sentía el peso del pasado, de lo que había perdido. No era solo el empleo, era la confianza, el respeto, y sobre todo, esa parte de mí que pensaba que ya no valía. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, recibí una llamada del consejo directivo. Querían hablar conmigo personalmente. Confieso que sentí una punzada de nervios. No sabía si era para agradecerme o para soltarme otra puñalada disfrazada de formalidad. Me presenté el lunes siguiente en la sala de juntas. Estaban todos: Lucas, los socios, y hasta el nuevo gerente financiero, ese que alguna vez me llamó obsoleto. El ambiente estaba cargado. «Don Julián», empezó uno de los socios, «después de analizar la situación, estamos de acuerdo en que su aporte ha sido fundamental para sacar a flote la empresa. Queremos proponerle algo, que regrese con un nuevo rol, más estratégico, como asesor general. Tendrá libertad de acción y un equipo a su disposición. ¿Qué le parece?». Me quedé en silencio unos segundos. No porque dudara, sino porque estaba asimilando lo que eso significaba. No solo estaban reconociendo mi trabajo, estaban pidiendo que regresara como guía. «Acepto», respondí al fin, «pero con una condición: que también formen a los jóvenes. No quiero ser una pieza antigua en una vitrina. Quiero ayudar a construir el futuro con ellos, no en vez de ellos». Todos asintieron. Desde entonces, empecé a formar un equipo mixto, jóvenes con ganas y veteranos con experiencia. Cada semana dábamos charlas, talleres internos, y compartíamos lo que sabíamos. Yo aprendí de ellos sobre herramientas nuevas, y ellos de mí sobre lo que no enseñan en ninguna universidad: el criterio. Poco a poco, se creó un ambiente diferente. Ya no había esa tensión generacional, sino una colaboración sincera. Incluso el nuevo gerente, con el tiempo, se acercó y me dijo: «Tenía una idea equivocada de usted, don Julián. Gracias por enseñarme que hay más de una manera de hacer las cosas bien».
Sonreí. No hacía falta más. Pero la historia no terminó ahí. Un día, recibí un correo de una empresa internacional. Me invitaban a dar una conferencia sobre liderazgo y adaptación. Me sorprendió tanto que pensé que era una broma. Pero era real. Me querían escuchar a mí, el que habían desechado por viejo. Acepté sin pensarlo. No por el ego, sino porque sentía que, si mi historia podía inspirar a otros, valía la pena contarla. Y así fue como, tras haber sido echado por viejo, terminé siendo quien enseñaba a otros cómo liderar con humanidad. La conferencia fue en Buenos Aires. Nunca había hablado frente a tanta gente. Más de 300 personas en un auditorio elegante, con luces suaves y un aire de respeto que me hizo temblar un poco las piernas. Me preparé durante días, repasando una y otra vez qué decir, cómo decirlo, pero al final, decidí hablar desde el corazón. Conté mi historia, desde el despido hasta el momento en que me pidieron volver. Pero no lo hice desde el rencor, sino desde la reflexión. Les dije que el mayor error de muchas empresas no era despedir gente, sino dejar de escucharla antes de hacerlo. La experiencia no siempre se lleva en una carpeta, dije frente al micrófono, a veces se lleva en la forma en que uno toma decisiones, en cómo uno cuida lo que construye. No descartemos lo que aún tiene valor solo porque no brilla como lo nuevo. Cuando terminé, hubo silencio. Y luego, un aplauso largo, fuerte y sincero. Ese momento lo guardaré para siempre. No por el reconocimiento, sino porque sentí que había transformado el dolor en algo útil, en algo que podía servir a otros. Después de la charla, se me acercaron personas de todas las edades. Algunos jóvenes queriendo consejo, otros mayores contándome que se habían sentido igual que yo, descartados sin aviso. Uno, un hombre de cabello blanco y gafas, me dijo: «Gracias, Julián. Yo creía que ya no tenía lugar en este mundo. Hoy me voy con ganas de intentarlo una vez más». Volví a casa con una sensación nueva. No de triunfo, sino de propósito. Había descubierto que, incluso después de haberlo perdido todo, uno puede encontrar un nuevo camino, si se atreve a caminarlo. De regreso en la empresa, mi rol como asesor me llenaba. No tenía el estrés de antes, pero sí la responsabilidad de guiar. Empezamos a implementar programas de mentoría interna, donde cada empleado con más de 20 años de experiencia acompañaba a uno joven. La productividad subió, pero más importante aún, el ambiente cambió. Lucas, mi antiguo asistente, ahora era un jefe intermedio. Se me acercó una mañana, con una sonrisa y una taza de café. «Gracias por no rendirse, don Julián. Nos enseñó que no hay que tirar lo viejo, sino saber cómo usarlo bien». Lo miré con cariño. A veces, las mejores semillas no crecen en primavera, sino después de una gran tormenta. Y mientras veía cómo la empresa crecía, cómo los jóvenes tomaban decisiones sabias, entendí algo: no me habían echado por viejo. Me habían empujado a encontrar una nueva forma de ser útil. Un año después de aquel regreso inesperado, me invitaron a participar en la grabación de un documental sobre el envejecimiento y el valor de la experiencia en el trabajo. Acepté sin dudar. Y ahí estaba yo, frente a las cámaras, con un poco más de canas pero con el alma ligera, hablando no como víctima de una injusticia, sino como alguien que supo transformarla. El director del documental, un joven peruano muy entusiasta, me hizo una pregunta que me dejó pensando. «Julián, si pudiera volver atrás, ¿haría algo diferente?». Sonreí, miré al horizonte y le dije: «Quizá me habría valorado más a mí mismo desde el principio. Tal vez no habría esperado a que el mundo me echara para entender lo que valía». Y esa es una de las grandes lecciones que me dejó todo esto. A veces, el peor error no es que te subestimen, sino que tú mismo te creas eso. A partir de entonces, empecé a dar charlas por todo el país. Empresas, universidades, instituciones públicas. Me convertí, sin quererlo, en una especie de símbolo de la resiliencia laboral. Pero yo seguía siendo el mismo hombre que, en su momento, se sintió derrotado. Mis hijos, que antes veían mi despido con lástima, ahora me miraban con orgullo. Mi esposa, siempre firme a mi lado, me dijo un día mientras tomábamos mate en el patio: «Viste, viejo, no eras un árbol caído. Eras una raíz esperando su momento». Y tenía razón. Porque con el tiempo entendí que la vida no siempre nos lleva por caminos rectos. A veces nos saca del sendero para que descubramos lo que realmente somos capaces de hacer. Hoy la empresa va bien. No soy el jefe, pero tampoco quiero serlo. Estoy donde debo estar. Aportando, enseñando, escuchando. Y si alguna vez vuelvo a caer, porque la vida es así, ya no me asustará tanto.
porque sabré que hasta del suelo uno puede levantarse con más fuerza. Así que si tú que me escuchas sientes que te dejaron de lado, que ya no eres útil, que te cambiaron por algo más nuevo, no te rindas. Porque como dice un viejo refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y si aprendemos a ver nuestra edad como un tesoro, no habrá tormenta que nos borre. Gracias por escucharme. Y recuerden, no hay desecho en lo humano, solo segundas oportunidades mal vistas.